¿Ya concluimos con lo que íbamos a estar haciendo? Con lo de... Vimos el formulario y vimos un ejemplo donde se aplicaron todo el formulario que usted nos proporcionó en Excel. Espérame, no sé qué ando haciendo aquí. No, discúlpeme, esa es otra materia. Entendiendo, es otra materia. Ok. Sí, es otra materia, discúlpeme. No se apure. Aquí vamos a ver las personas físicas. 94. Aquí vamos a empezar a ver cuántos capítulos tenía la ley del impuesto sobre la renta, pero se supone que ya conocemos un poquito de lo que podemos estar hablando en este sentido. Déjenme ver dónde quedé porque ya me perdí. Voy a cerrar para volver a abrir porque se me complicó aquí, Ya lo tengo. Ok, ya. Dijimos que íbamos a ver que iban a hacer un cuadro sinóptico de la ley del impuesto sobre la renta. Más o menos tenemos claro cuántos capítulos, cuántos títulos tenemos en la ley del impuesto sobre la renta, de acuerdo a lo que vieron. Si recuerdan, la ley del impuesto sobre la renta tiene título primero, que habla de generalidades, título segundo, que habla de personas morales, título tercero, que habla de personas morales no contribuyentes, título cuarto, que es donde vamos a estarnos ahorita ubicando, que es personas físicas. ¿Ok? Y ese título cuarto, les dije que hicieron un cuadro sinóptico para ir entendiendo. Acuérdense que por desgracia, son 4 semanas para tratar de entender cómo se hace una declaración anual, pero tenemos que buscar tips para poder nosotros estar saliendo adelante con lo que necesitamos. ¿Sí o no? Sí, contador. El título cuarto, que es personas físicas, tiene ¿cuántos capítulos? Tiene 11 capítulos. El capítulo primero habla de sueldos y salarios. Que por ahí tenemos que darle una repasada rápida a sueldos y salarios, pero hay que recordar que en el título cuarto tenemos artículos como el 90, 91, 92, 93. Que por ejemplo, el 90 habla de cuáles son los ingresos acumulables para una persona física. El 91 habla de la discrepancia fiscal y el 92 habla de la copropiedad. Entonces, se supone que estos temas ya lo deben de conocer. Vamos a ver puntos específicos en este caso específico. Para poder ir viendo y entendiendo este tipo de situaciones. Artículo 90 prácticamente nos dice que las personas físicas van a acumular el ingreso hasta que esté efectivamente cobrado. Y van a deducir los gastos hasta que estén efectivamente pagados. A diferencia de persona moral que te dice, inclusive ingresos en crédito.
Acuérdense que los ingresos en crédito, si nosotros emitimos una factura, ese ingreso ya es acumulable, porque ya emitimos una factura. ¿Estamos de acuerdo? Permítame un segundito, por favor. Entonces, hay algunos puntos interesantes que vamos a tener que darle una vista rápida, insisto, artículo 91 y 92. ¿Alguien sabe cómo se maneja la copropiedad, por ejemplo? ¿En qué casos nos podemos meter en copropiedad? Acuérdense que hoy en día ya está muy restricto el que podamos entre dos personas hacer un trabajo, porque tendríamos que tener una persona que va a ser la que va a estar agarrando el contrato y otra persona es la que va a estar haciendo el trabajo y cobrando. Entonces, para efectos de lo que fue la modificación de quitar el outsourcing, le dio armas a los contribuyentes para que no pudieran estar haciéndose, que pudieran estar manejando. Yo facturo una parte y tú facturas la otra. O tú me facturas y yo facturo el 100%. Ya no se puede hacer eso porque está totalmente limitado. Entonces, tenemos que saber cómo se maneja una copropiedad. Y en México, la copropiedad por excelencia es el matrimonio, el contrato de matrimonio. Claro está que ese contrato de matrimonio, sí, Carlos, ese contrato de matrimonio tendría que tener las capitulaciones para bienes mancomunados. Porque si son bienes separados, pues no puedes entrar directamente a lo que es la copropiedad, ¿ok? Copropiedad, artículo 92. Artículo 91. ¿Y si te casaste por bienes separados y lo quieres cambiar a mancomunado, se puede? Claro, todo se puede en esta vida. Ay, buenas tardes. ¿Perdón? Me digo, buenas tardes, que no saludé. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, claro. Acuérdate que inclusive cuando estás casada por bienes mancomunados, puedes hacer la disolución de la sociedad conyugal sin tenerte que divorciar. O sea, hay muchas cuestiones que se pueden estar manejando dentro de lo que es la sociedad civil, lo que es derecho civil. Y entre ellos está, inclusive, hace años que empezamos en el SAT a estar requiriendo los papeles para estar haciendo ya el registro en lo que es el registro federal de contribuyentes. Estás verificando que esté bien tu registro federal de contribuyentes. Se te pidió CURP, se te pidió acta de nacimiento y en sus inicios, cuando se empezó a dar de alta a mucha gente, la gente llegaba y decía, es que yo me llamo Filomeno y Filomeno Pérez de la Torre. Ese era su nombre. Entonces, pues así lo registraban como Filomeno. Y resulta que cuando ya llevó su acta de nacimiento no se llamaba Filomeno, se llamaba Pancracio, pero sí tenía los mismos apellidos. Entonces tuvo que estar haciendo correcciones al RFC.
Entonces, por eso ahora son más restrictos en estar solicitando lo que es el Registro Federal de Contribuyentes para que podamos estar acompañando tu CURP y tu acta de nacimiento. Pero eso era en cuanto al RFC. Imagínense en los matrimonios que antes se hacían con casi por default, el matrimonio antiguo se casaban todos por bienes mancomunados. Y en ese sentido, esos bienes mancomunados que tenían en el matrimonio, cuando llegaban los problemas a cualquiera de los dos, que el marido era muy problemático, que la esposa era muy problemática, decían, oye, hay que separar los bienes porque el día que hagas una barbaridad nos vas a llevar entre los pies. Y se van a llevar la casa y se van a llevar todo. Entonces, yo quiero cuidar las cosas. Específicamente hay que estar cuidando las cosas y por eso se puede hacer una disolución no del vínculo matrimonial, se puede hacer una disolución de la sociedad conyugal. Se hace una liquidación hasta esa fecha, se dividen los bienes o ya se hace el decreto de cómo quieren dejarlos y se hace la disolución del vínculo de la sociedad conyugal, no del matrimonio. Ojo, porque imagínense, oye, pero es que yo no me quiero divorciar, ¿no? Si no te vas a divorciar, vamos a liquidar la sociedad conyugal, nada más. O vamos a cambiar el régimen, podemos cambiar el régimen de bienes separados a sociedad conyugal, por supuesto. Todo se puede en esta vida, menos morirse y volver a nacer. Acuérdense. A ver, ¿me permiten un momentito, por favor? Perdón, joven. Aquí lo interesante es que vamos a estar repasando algunos puntos importantes de la ley para que podamos estar ya aterrizando en donde vamos a estar manejándolo. Lo interesante es que imagínense, 90, 91, el 90 habla de, ya dijimos, de los ingresos, cuándo se van a percibir, cuándo se consideran percibidos. El 91 habla de la discrepancia fiscal, que se ha tocado mucho esto de la discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? No es otra cosa más que el gobierno vea que tú estás declarando 10 pesos, por ejemplo, y resulta con que dices que tienes 10 pesos de ingresos y tienes 8 de deducciones y pagas el impuesto sobre 2. Entonces, como ya declaraste que tienes 10 y resulta con que tú compraste un avión, compraste 2 casas, compraste 6 carros, etcétera, etcétera, dice el gobierno, pues
Para que tú puedas estar comprando todo esto, debiste haber tenido recursos. Tienes que comprobarme de dónde sacaste los recursos para poder estar comprando. No me lo compruebas, te voy a hacer una resolución donde te voy a aplicar la discrepancia fiscal. ¿Qué quiere decir la discrepancia fiscal? Que si yo gasto más de lo que tengo, más de lo que declaro, pues tengo ingresos acumulables distintos. Este artículo 91 establece cuál es la discrepancia fiscal. Insisto que ahorita han estado manejando mucho esto de la discrepancia fiscal porque a veces hay enriquecimiento ilícito o enriquecimiento inexplicable como algunos funcionarios. Entonces dices, ¿cómo? Llegaste aquí en burro y ahorita te vas con dos Hummer y te vas con casa nueva y te vas, ¿cómo lo hiciste? Enriquecimiento ilícito. Entonces, todo esto va en función de lo que es la discrepancia fiscal. Ya ha sido muy tocada por lo que es las redes sociales y andan amedrentando que supuestamente llegan algunos correos donde te dice el SAT, supuestamente el SAT, que tienes discrepancia fiscal. Pues no es cierto, no es cierto. A lo mejor ellos no saben ni cómo están las cosas, pero bueno. Entonces, ya el artículo 93 nos habla de los ingresos que percibe una persona física por los que no se paga el impuesto. Ingresos de una persona física por los que no se paga el impuesto sobre la renta. Ejemplo. La fracción primera habla de lo que es el salario mísero. ¿Cuál es el salario mísero? El salario mínimo, que dice que el salario mínimo no se pagará el impuesto por la obtención de las prestaciones de salario mínimo, así como todas las conexiones que hay entre el salario mínimo y las prestaciones que te dan. Se supone que eso no es un ingreso gravado. Por ahí podemos encontrar, entre otros artículos que quiero que, por favor, a ver si pueden agarrar el artículo 93 y hagan un resumen que está bastante grandecito, pero para estar viendo ejemplos donde vamos a estar comentando qué ingresos no son acumulables. Si nosotros nos situamos para ir entendiendo hacia dónde vamos a tenernos que situar en el artículo 150. Y vamos a ver también artículo 152. En el 152, sí. ¿Iba a comentar algo? Una duda, estoy leyendo el artículo 93. Sí. Y dice que las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades que se conceden de acuerdo con las leyes por contratos colectivos de trabajo o por contratos ley. Entonces, ¿por qué cuando tienes un accidente de trabajo muchas de las veces no te lo quieren pagar al 100%? Porque son mañas porque acuérdate que en la mayoría de los casos, cuando le vas a dar algo a los trabajadores, la gente es abusona y como no sabe el trabajador esto que estamos leyendo, pues ellos dicen, pues te voy a retener. Pues ¿qué le retienes? Pues le tienen que dar automáticamente todo porque se supone que no debe estar, aunque en el caso específico casi siempre las exenciones van dirigidas hacia las prestaciones mínimas de ley, pero hay en algunas fracciones interesantes, por eso quiero que hagan un resumen de todo este artículo 93, porque ahí vienen algunos puntos interesantes que podamos hacer un ejercicio para que lo podamos estar planeando. Hay que recordar que, por ejemplo, vamos a tener que recordar artículos. Ahorita estamos dándole una repasada a los artículos que se supone que ya conocemos. Artículo 93, se supone que ese ya lo manejan al dedillo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Ya saben cuáles son los ingresos por los que no se paga el impuesto? Sí, maestro, a lo mejor lo regreso un poquitito. Nada más, ahorita que habló de los contratos mancomunados, bueno, el matrimonio en particular, para cuestión de la declaración,
Pues nada más es en caso de enajenación, ¿no? Porque para enajenar un bien mancomunado, pues tendría que ser la voluntad de ambas partes. Pero para la declaración de impuestos, pues si lo, ahí cómo aplica. Me refiero a que si ya voy a hacer la declaración de impuestos Sí. y compré algo, pues yo lo compro a título personal, ¿no? Hasta que haya algún problema es cuando ya tendría que haber un conflicto, vaya, donde tendría que modificar esa parte o lo muy errado. Mira, lo que pasa es que para efectos de una declaración anual, por ejemplo, en el título de arrendamiento, capítulo tercero del título cuarto, habla de arrendamiento y te pregunta si los bienes son mancomunados, pues una parte debe acumularlo la señora y otra parte lo debe acumular el señor. Digo, siendo matrimonio. Estoy hablando del matrimonio porque ya las otras figuras que se manejan hoy en día, no me acuerdo cómo se llaman, que se casan dos del mismo rango, pero se llama convenio. Contratos, ¿no? ¿Perdón? Unión libre. Contratos. Unión libre. No te escuché, Carlos. Unión libre. Sí, no. Pero hablamos del matrimonio, de gentes del mismo sexo. No son convenios o contratos, algo así. Sí, son contratos, pero también el matrimonio es un contrato, ¿eh? Es un contrato, el matrimonio lo define. A ver, permítanme un segundito, por favor.
A ver, entonces, regresando. Derecho civil maneja que el matrimonio es un contrato de tipo solemne. El matrimonio. Y ahí mismo le abren el espacio de que es un contrato solemne. ¿Vamos? Entonces, sí es importante que ustedes lo consideren como un contrato. Y se supone que los demás contratos que están manejados con las demás figuras que estamos comentando, pues a lo mejor tendrán capitulaciones. Eso es lo interesante, ¿va? Porque ahí tendríamos que estudiar un contrato de ellos. Pero lo interesante aquí es que nosotros en algunos capítulos de la ley del impuesto sobre la renta maneja lo que es la copropiedad. Pero la copropiedad la podemos dividir y es una estrategia, inclusive ya cuando lo manejamos bien, es una estrategia para bajar las cantidades a pagar de un contribuyente, porque acuérdense que las tarifas van en grado ascendente y si nosotros le bajamos los ingresos y le dividimos en dos, en una copropiedad, en este caso en un matrimonio, eso nos va a dar oportunidad de pagar un poquito menos de impuestos. Pero sí tendríamos que manejar la reglamentación porque tenemos que visualizar que dentro del artículo, específicamente el 92, viene lo que es la copropiedad. Pero hay que irnos al reglamento de la ley donde te dice, ok, la copropiedad puede ser en actividad empresarial, puede ser en arrendamiento y puede ser también ¿qué más? A ver, dijimos actividad empresarial y el arrendamiento. En cualquiera de las dos figuras podemos tener la figura de la copropiedad. Dividimos los ingresos de acuerdo a las capitulaciones que establece el mismo contrato de matrimonio y de ahí se pasa para estar dividiendo los ingresos. En una declaración anual tú le dices, estoy casado por copropiedad, nada más voy a tener que determinar quién es el representante común y ella es la que va a emitir todas las facturas y cuando llegamos a la declaración anual, ahí dividimos los ingresos del 50 y 50, que eso es lo más común, y 50 para la esposa y 50 para el esposo, y la esposa ya nada más va a pagar el impuesto sobre el 50% restante. Si ustedes suman los dos 50% de impuesto que van a pagar de los dos 50, pagarían mucho menos impuesto que si fuera un solo ingreso. ¿Sí? Espero que más o menos tengan claro esta situación. Contador, entonces ahí es donde entra, por ejemplo, los gastos de médicos, escolares y todo lo que conlleva el contrato de matrimonio y conlleva a los hijos también. Así es. Ok. Ok. Pero sí es importante que espero que vayan avanzando con sus tareas, que le metan lo que es el cuadro sinóptico de la ley del impuesto sobre la renta y el cuadro sinóptico del título cuarto, donde vengan cada uno de los apartados que estamos comentando. Insisto, vamos a tener que empezar, por eso empecé con generalidades, que es 90, 91, 92 y 93, porque ya a partir del 94 ya inicia lo que es asalariados. Y ahí mismo, en el mismo artículo 94, habla también de los asimilados a salarios. ¿Quiénes pueden estar como asimilados a salarios y cuál es la ventaja de estar como asimilados a salarios? Que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener claro, ¿eh? Tenemos que tener claro esta situación. Entonces, artículo 94 ya establece qué es los asalariados y número 2, cuáles son los asimilados a salarios que podemos estar manejando. Entonces, los asimilados a salarios es una figura donde se asimilan al salario, pero no tiene la obligación de darlos de alta en el Seguro Social, ni mucho menos, cuando están como asimilados a salarios. Nada más sí hay que ir conociendo, se supone que esto ya lo conocen, porque nomás estamos repasando que los asimilados a salarios estén trabajando como establece y que estén
fundados en cualquiera de las fracciones que vienen ahí. El artículo 94 tiene un primer párrafo y al terminar el primer párrafo te dice, se asimilan a estos, a los salarios, y ya te dice las fracciones. Y ahí viene que podemos estar en actividades empresariales y nos vamos asimilados a salarios. Podemos estar como asimilados a salarios. Nosotros, con actividades profesionales, que trabajemos en un negocio y nada más nos quedamos con medio tiempo y en la tarde nos dedicamos a otros asuntos de otros negocios para llevar clientes aparte, pues podemos estar en la empresa como asimilados a salarios para que podamos entrar y salir libremente sin que nos tengan obligatorio un horario. Pero podemos estar trabajando como asimilados a salarios. También a los dueños de los negocios también los podemos meter como asimilados a salarios cuando estén dentro del consejo de administración. ¿Ok? Pero bueno, todo eso se supone que ya lo manejan. Y vaya que se supone que ya estamos, se supone que estamos ya manejando una situación muy específica, porque todos los asimilados a salarios tienen retenciones. Pero ¿cuál es una de las principales cosas que tenemos que ir manejando? Acuérdense que se supone que ya vieron el artículo 10º transitorio, donde viene el subsidio al empleo. Y pudiera yo preguntarles, ¿ese subsidio al empleo le corresponden también a los asimilados a salarios? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Pregunta. ¿Alguien ha visto alguna vez el artículo 10º transitorio de la ley del impuesto sobre la renta? No. Bueno, que yo recuerde, no. ¿Alguien más? ¿Carlos? No, contador. ¿No? Yo creo que vamos a tener que, le voy a pedir a señor Espino que nos suba la ley del impuesto sobre la renta para ir buscando algunos puntos específicos que tienen que conocer. Por eso quiero que uno de los puntos principales que nosotros debemos de manejar es que tenemos que saber manejar la ley del impuesto sobre la renta. Porque se supone que el semestre pasado o el cuatrimestre pasado estuvimos viendo personas morales, pero le dimos una vista rápida también al título 3º que habla de personas morales no contribuyentes. El título 2 habla de personas morales contribuyentes y el título 3º habla de no contribuyentes y luego entramos a lo que son personas físicas. El título 4º. Ahí es donde viene lo interesante. Estos 3 puntos, junto con las generalidades, que es el capítulo 1, se supone que ya debemos de manejarlo. ¿Ok? Aquí lo interesante es que, si ustedes recuerdan, después viene el título 5, que habla de extranjeros. Entonces, pero sí quiero que más o menos tengan la idea clara de lo que vamos a estar, sobre qué estamos pisando. Si estamos dentro de la ley del impuesto sobre la renta, nos vamos a meter al título 4, pero vamos a tener que marginarnos de todas las demás disposiciones, porque se supone que aquí deben de estar todas las disposiciones en este sentido. Y, por ejemplo, la copropiedad puede ser para las dos actividades que estuvimos comentando, arrendamiento y lo que es actividades empresariales. Actividades empresariales y profesionales también, ¿ok? Pero hay que verificarlo, porque ya entrando en materia, dentro del capítulo 2, ¿a qué se refiere el capítulo 2? Por eso quiero que hagan sus resúmenes para que podamos ir manejando lo que estamos viviendo. En el capítulo 2 habla de actividades empresariales y profesionales. Entonces, aquí en este capítulo 2, que habla de actividades empresariales y profesionales, tenemos 4 secciones: sección 1, sección 2, sección 3, sección 4 y sección 5.
No, perdón. 1, 2, 3 y 4. La primera es régimen general. La segunda es régimen de incorporación. Si ustedes ven una ley del impuesto sobre la renta, me pueden decir, oiga, el régimen de incorporación ya está derogado. Sí, voy de acuerdo. Para efectos de cualquier gente que se quiera dar de alta en régimen de incorporación ya no puede, ahorita. Más sin embargo, tenemos mucha gente atrás que se dio de alta en el régimen de incorporación y que, de acuerdo a la ley del 2023, ya está derogado. Sí, pero hay un transitorio que le aventaron a todos los RIF, le aventaron un salvavidas para que siguieran trabajando como RIF durante los años que tengan el descuento que establece ahí el régimen, del régimen de incorporación. Entonces pueden seguir tributando en el régimen de incorporación, aunque ya esté derogado la disposición en el título cuarto, en la sección segunda del capítulo segundo. Entonces, pero ya en la sección tercera habla de todo lo que es por internet. Todo lo que es Uber Eats, Uber, Didi, todos los transportes están dentro de esto y todos los servicios que se dan por internet están dentro de esta sección tercera. Dentro de la sección cuarta ya viene la nueva reforma que se llama RECICO. ¿Y qué es el RECICO? El régimen simplificado de confianza. Ya lo habíamos comentado en la clase pasada, pero es interesante que cuando menos tengan claro las actividades empresariales que tenemos hoy en día para efectos de impuestos sobre la renta. Entonces, capítulo segundo, secciones, 4 secciones que tenemos que más o menos ya conocer. Digo, a estas alturas ya tenemos que conocerlo. Y luego, capítulo tercero del título cuarto habla de ingresos por arrendamiento y subarrendamiento. Contador, tengo 2 dudas. Dígame. ¿Cómo es que tributan los Uber Eats y los Rappi si no tienen una figura representativa? Lo que pasa es que acuérdate, todo lo que es el Uber, Uber Eats, el Didi, todos ellos tienen una plataforma donde tú entras y solicitas el servicio. Entonces ellos tienen como, llamémosle así, no sé cómo se llama, pero llamémosle así, una gerencia. Que esa gerencia es la que les dice, a ver, esto te toca a ti, esto te toca a ti, es la que está distribuyendo todos los servicios. Y esa gerencia es la que hace las retenciones del impuesto sobre la renta y les da las chambas a cada quien. Y ellos hacen un informe donde le dicen al Didi número 1 y al Uber número 1 le dimos tanto de trabajos y debió de haber cobrado 5,000 pesos, por ejemplo, en el mes. Entonces, en ese sentido, quien lleva la batuta de todo eso y quien es el eje central de todo eso y que está llevando el control es la gerencia. Y ellos, a su vez, les dan como unos comprobantes donde tú hiciste en el mes 20 envíos y 20 servicios y con eso estaríamos del otro lado. No sé si me doy a entender. Sí. Maestro, Entonces, ay, perdón. Sí, la pregunta de la compañera se me hace que en un principio, cuando salieron todas estas plataformas, creo que fue a raíz de la pandemia, se volvieron prácticamente ricos porque no había ya ve que tiene que tener un domicilio fiscal, estas plataformas obviamente no lo tenían. Entonces, como eran de distintos países, como el Uber creo que es de Holanda, no sé dónde, entonces no había manera de que hacerlos tributar, exactamente. Entonces creo que se llegó a un acuerdo entre los países, malamente, a mi consideración,
la manera más sencilla, pues, la manera más sencilla por excelencia de cobrar impuestos es el IVA, ¿no? Entonces, Sí. en este caso fue algo similar. ¿Cómo le hicieron? Que el beneficiario final, en este caso el comensal, es el que tendría que pagar el impuesto. Entonces, ya el impuesto, en un principio era el problema de, a ver, ¿quién va a pagar el impuesto? ¿En qué país? Perdón. Entonces, ahora, en donde esté el comensal o donde esté el usuario del Uber, es donde va a pagar el impuesto, y el impuesto lo va a pagar el usuario, uno como comensal o como transportista. Sí, sí, Pero sí, sí ya tiene que tener un domicilio fiscal se en lo la entidad. paga directamente al que te dio el servicio. Ese es el problema. Que por eso decían, ¿cómo controlamos todo eso? Por ahí existe, y sí los invito a que chequen, que se metan a la página de la Prodecon y sacó un librito de ejercicios para poder estar viendo cuál es la forma en cómo se maneja todo lo que son esas plataformas digitales, cómo se generaron en México y cómo se van a estar pagando los impuestos. Entonces, es importante que ustedes vean a los lados para que puedan estar encontrando formas de estar conociendo un poquito más de todo esto que vamos a estar analizando. Y los invito a que bajen el libro de todo lo que son plataformas digitales de la página de la Prodecon. ¿Qué es la Prodecon? La Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Ahí lo ven, busquen el SAT, busquen en el internet y le ponen Prodecon y la va a llevar a la página. Una vez que entran a la página, ellos te van a ir guiando para que puedas ir bajando estas publicaciones. Y es importante, aquellos que les guste leer, espero que a todos, que vean cuál es la forma en cómo se manejan, para que no nos vayamos con lo que están publicando en varias disposiciones fiscales, porque eso nos acarrearía el que no tengamos bien claro nuestra figura que debemos de conocer. Entonces, si es interesante, véanlo. De todos modos, ahorita no vamos a tocar mucho el tema, porque nada más estamos retomando algunos puntos. Ya si quieren que veamos algo específico, pues lo podemos comentar, ¿vale? Pero acuérdense que tenemos demasiado restricto el tiempo que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, sí tenemos que llegarnos de información para que podamos estar viendo algo que nos interese. Por ejemplo, esto es interesante porque vamos a tener alrededor de nosotros a lo mejor algunas gentes que trabajan en Uber Eats o que trabajan, yo recuerdo que hay muchos muchachos que teniendo bicicleta o teniendo motocicleta o teniendo a veces hasta un carro, van y entregan la comida y se ganan 100, 200, lo que se ganen por la entrega, pero se supone que eso no sé cómo se maneja ya específicamente la mecánica para poder reintegrar. Tienen que pagar la comida que van y recogen y luego después cobrársela al cliente y cobrarle el transporte. Pero no sé cómo pasan corriente para la gente que los está guiando para que vayan para allá y para acá. ¿Ok? Pero es importante conocer. Acuérdense que no necesariamente tenemos que tener un cliente de estos para empezar a investigar cosas como estas. ¿Ok? Contador, y otra Dígame, duda. Ay, dígame. yo soy muy preguntona. Qué bueno. Por ejemplo, hay algunos servicios médicos que tú les dices, necesito factura, y te dice, sí, pero me tienes que pagar el IVA tú aparte. Eso no se supone que no, los servicios médicos no generan. Así es, pero ¿sí te acuerdas del artículo que genera eso? Hay que No, recordar. la verdad es que le pregunto porque, por ejemplo, algunos sí me dicen, le dices tú, quiero factura y te la dan, pero hay otros en que te dicen, tú me tienes que pagar el IVA aparte de la consulta. Eso es una falta, ¿no? A la ley. Una aberración, porque acuérdate que los servicios médicos, de acuerdo al artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no están grabados para efectos de IVA. Si él te quiere cobrar IVA, que te lo cobre y que te lo dé por escrito, a ver si es cierto. No te lo va a dar. En la factura no le va a poner el IVA porque no está grabado para efectos de IVA. Salvo que te lo den a través de una clínica.
Si tiene una clínica donde te hicieron un servicio y donde esté el médico ahí, probablemente ahí sí te va a causar IVA. Pero si no es así, no tienen por qué estarte diciendo que te van a cargar el IVA. ¿Sí queda claro? Nada más que sí, aquí yo los invitaría también para que fueran haciendo su cuadro sinóptico de valor agregado para poder entender muchas cosas que vamos a estar manejando. Porque, por ejemplo, ¿cuántos capítulos tiene la ley del impuesto al valor agregado? ¿Alguien se acuerda? No, pues si no me acuerdo de lo que hice ayer, ¿verdad? Tenemos que tener, insisto, para poder nosotros trabajar con áreas específicas como lo que es renta y lo que es IVA, y no vayamos más allá, porque a lo mejor también les pido que hagan cuadro sinóptico de código, pero hagan cuando menos IVA y renta, cuadros sinópticos para que conozcan qué es lo que encierra. Porque, por ejemplo, una pregunta que es muy común que les pudieran manejar, ¿por qué los sueldos y salarios no están grabados para efectos de IVA? Fíjense bien, está interesante la pregunta, pero técnicamente nosotros tendríamos que contestar de una forma técnica también. Por ejemplo, ¿cuántos capítulos tiene valor agregado? Tiene 4. Enajenación, prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes y lo que es importaciones. Hay otro capítulo que es exportaciones, pero yo les preguntaría, ¿en cuál de estos 4 capítulos pueden marcarse lo que es el ingreso por sueldo y salario? En ninguno va a corresponder, porque, por ejemplo, en prestación de servicios, la prestación de servicios debe ser independiente y la característica principal del salario es que es un servicio personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón. Somos dependientes de un patrón. En el caso de honorarios, somos, no estamos como dependientes, estamos como independientes. Entonces, analizando desde ese punto de vista, pues sí es una prestación de servicios lo que es el salario, pero ese salario no va a ser necesario que esté dentro de las prestaciones que nosotros estamos manejando. Como grabados, ¿estamos? No sé si tengan comentarios. Por eso, insisto, y la educación que debemos de ir manejando es que tenemos que tener una visión gerencial de lo que estamos comentando. Hay que tener en cuenta que tenemos que conocer de manera global todos los conceptos y después, si tenemos dudas, meternos ya en la aplicación específica del capítulo, del título, de la sección, de lo que tienen que conocer. ¿Ok? No sé si tengan comentarios. ¿Esto está raro? Pues sí, probablemente sí. Pero sí necesitamos crecer. Necesitamos crecer y necesitamos ir creciendo como conociendo las estructuras de donde estamos pisando, porque imagínense que no sepamos ni dónde estamos pisando. Por ahí me topé un día con un titular de un despacho que se aferró y decía, no, es que los asimilados a salarios, si estás como actividades profesionales, tenemos que tributar en ese capítulo, aunque estés como asimilados a salarios. No, discúlpame, pero en el 94 habla de que son asimilados a salarios y debo estar tributando en el título, en el capítulo primero, en sueldos y salarios. No, tienes que estar en el 2 porque estás como honorario, estás dado de alta como honorarios, aunque hayas hecho la carta para poderte meter como asimilados, pues yo te voy a considerar como que es honorarios profesionales. Hijo de su madre. No sé si me explico. Estamos mal en ese sentido. Por eso tenemos que conocer un poquito más lo que vamos a estar manejando. ¿Sí queda claro o no?
Por eso necesitamos conocer de manera muy gerencial las cosas, para después ya, si tenemos dudas, nos metemos a ir inspeccionando algunos puntos específicos. ¿Ok? Capítulo tercero, perdón, dígame. No, le comentaba que sí. Ok. Capítulo tercero, habla de arrendamiento y subarrendamiento. Aquí lo más importante son 3 puntos. Ya comentamos la clase pasada. Uno de ellos es el que el arrendamiento debe ir dirigido a bienes inmuebles para que sea un arrendamiento. Porque el otro, por ejemplo, cuando comentamos, si son bienes inmuebles, perdón, bienes muebles, como lo que es maquinaria, mobiliario o cualquier otra cosa, ya se convierte en una actividad empresarial. No es arrendamiento. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto. Si nosotros, el único ingreso que tenemos, vaya, si ya estamos, si ya nos retiramos de empleado, ya no damos honorarios, ya no estamos viviendo en nuestras rentas, como vulgarmente se dice, y nosotros tenemos el único ingreso que tenemos es un arrendamiento de una casa, y esa casa no pasa de ¿cuánto dijimos que era? Dijimos que eran no pasa de 10, 15 mil pesos la renta, puedo estar optando por presentar trimestralmente mis declaraciones. Yo como arrendador, mi único ingreso es de arrendamiento y no supero la cantidad específica. Entonces, puedo estar optando por presentar declaraciones trimestrales. Imagínense, en vez de estar presentando mes con mes una declaración de IVA y una declaración de renta, pues podemos estar manejando lo que es la trimestral. A ver, Adán. Sí, una pregunta, contador. Fíjese Diga. que en el de mis padres, por ejemplo, la propiedad de mis padres, Sí. la casa, le rentan un espacio al Six, Sí. le pusieron un Six, pero es rentado. Entonces, Sí. ellos reciben, mi papá recibe, quien es el dueño y quien genera la factura, recibe una pensión, es pensionado. Entonces, en este caso, ¿aplicaría este artículo? Habría que checarlo específicamente, ¿eh? Si quieres, eso lo vemos para poder estar viendo. Mira, el arrendamiento son 4 o 5 artículos. Ajá. Y donde viene lo del trimestral, Ajá. pues habría que ver a ver si te permite que no sea el único ingreso. Creo que nada más es que únicamente perciba ingresos por arrendamiento. Y aquí lo que pudiéramos hacer es que el arrendamiento, creo que sí, nada más dice que únicamente perciba arrendamiento, para que pueda estar dentro del trimestral. Porque no es lo mismo estar presentando declaraciones mes con mes, mes con mes, mes con mes. Si se te pasa una, ya te están requiriendo. Y si lo hacemos la opción para el trimestral, es trimestral. 4 veces al año presentas declaraciones y no más una declaración anual. Pero tendríamos que ver específicamente cómo lo establece, ¿no? Muy bien, ok, lo checo. Entonces sí voy a la par de, conforme va mencionando, aquí tengo las copias de la ley. Ok. Y le voy a poner aquí una marca para entrar más a detalle en esto. Sí, ahí tendrías que estar leyendo. Acuérdate que ya viendo la ley del impuesto sobre la renta, estamos hablando de que actividad empresarial y régimen de incorporación ya terminan en el 100. Contador. Sí. El caso que menciona particular, compañero Adán, el ser pensionado y pues el trato fiscal ya es distinto porque pues no está grabado la pensión, bueno, hasta cierto monto, ¿no? Pero pues Sí. usualmente nadie lo paga. Entonces, ahí no sería más o menos lo mismo, se podría tributar como menciona Adán. O sea, me refiero a que pues como no es un ingreso
por decirlo así, lucrativo. O sea, es un trabajo que ya llevó a cabo y son, o sea, tratando de darle una explicación a lo que es la pensión. Sí. Ya no tiene una actividad, simplemente es el fruto de que realizó una actividad y por ende ya no es grabada. Entonces, al tener una casa de renta, pues no podría ser así o tendría que contemplarse en el cálculo también el ingreso Sí, es que tiene que ok. incluir, porque ya ahora que veamos el 150 y te dice que tienes que acumular los ingresos aunque no estén grabados. Porque en este caso, a lo mejor, digo, para tener una pensión, tienes que tener una pensión arriba de 40,000 pesos para que puedas estar gozando del excedente que esté grabado para impuestos sobre la renta. Mira, te dice la fracción que es, el 116 habla de los pagos provisionales y te dice, los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, cuyo monto mensual no exceda de 10 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, elevados al mes, podrán efectuar los pagos provisionales en forma trimestral. Pero nada más habla de que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este capítulo. Y estrictamente, cuando tenemos pensión, estamos percibiendo la pensión, un salario, un ingreso extra. ¿Ok? Entonces, aquí a veces algunos artículos, por ejemplo, ya platicando así específicamente de otra situación similar, si ustedes más o menos han conocido y lo podemos comentar, si yo tengo un salario mísero, un mínimo, en principio no debería de estar pagando impuestos sobre la renta. ¿Estamos de acuerdo? Pero si dentro de mi sueldo me dan otras prestaciones como premios por puntualidad, premios por asistencia y algunas otras cosas como despensas, apoyo para transporte, apoyo para casa, etcétera, etcétera, pues ya no estoy percibiendo única y exclusivamente el salario mínimo. Y dice el 96 cuando vas a retener el impuesto, quienes únicamente perciban el salario mínimo, no se le efectuará retención. Pero habla de únicamente el salario mínimo. Pero si tú estás percibiendo otras prestaciones como estas, te van a hacer retención. ¿Por qué? Porque estás percibiendo más de un salario mínimo. Y con esto, lo más importante es que nosotros leamos tácitamente lo que dice la ley. Sí, Adán. Hablando sobre esto, sobre la nómina y los salarios mínimos. Sí. Cuando yo, después de que me gradué, tuve un trabajo, pero era un trabajo tipo como auxiliar temporal. Entonces, el salario se acercaba mucho al salario mínimo. No era más que, no era un salario, era un apoyo económico, pero estaba dado de alta en el seguro y todo esto. Entonces, los primeros meses, yo estuve recibiendo, eran como 3 salarios mínimos. Pero luego nos ofrecieron un préstamo. Entonces yo acepté el préstamo y el neto de mi nómina, al hacer el cálculo, yo recibía, o sea, si sacábamos el cálculo del neto, yo estaba recibiendo menos de un salario mínimo diario con el descuento del préstamo. Así y ya es. no me parecía ICR y me parecía un apoyo al sueldo. A ver, no te entendí lo último. Sí, ya no me descontaban el ICR, ya no me Ah, descontaban el ICR, pero me aparecía una percepción que era como un apoyo al sueldo. sí, pero de todos modos estás ganando arriba del mínimo, aunque después te quitan los préstamos. Pero tu salario en realidad a lo mejor eran, no sé, 1,000 pesos menos los préstamos y te daban 250 pesos, 200 pesos y te pagaban menos del mínimo, sí, pero tu salario en realidad eran 1,000 pesos. Por eso sí tenían que retenerte impuesto. Por eso insisto, cuando vemos algunos artículos hay que leer literalmente lo que te dice la disposición para poder nosotros aplicarla. No sé si queda claro.
Contador, entonces, ay, Sí, perdón. Sí. Adelante, Ah, Lupita. sí, gracias, Adán. Entonces, cuando tú percibes un salario y hay una liquidación, lo toman en base a a las aportaciones que no estén, o sea, es un salario, dicen, son 1,000 pesos, pero de prestaciones son 1,500, te lo toman en base a tu salario de 1,000 pesos, ¿verdad? Así es. Ok, gracias. Ese sirve de base para muchas cosas. El Sí, salario. Lo que Sí, pasa es que a mí, ahora que estamos checando esto y que hiciste el comentario, me vino me acuerdo de esa situación en mi nómina. Entonces, entonces hubo un error en la nómina, nada más para que si se llega a presentar la situación más adelante, tomarla en cuenta. Porque en mi nómina, cuando empezaron a hacerme los descuentos de ese préstamo, a mí ya no me aparecía la deducción del ICR. Me aparecía, en vez de esa deducción, en vez de quitarme el impuesto, me aparecía una prestación de apoyo a la nómina o de apoyo al sueldo. No recuerdo exactamente. el subsidio al empleo, el SUBEM. El subsidio al empleo. Entonces, ¿eso es correcto? Es correcto que, por ejemplo, si ya con el total de deducciones y Se excepciones, supone que no, porque a ti te deben de retener sobre los 1,000 pesos y como estás pagando un préstamo, aunque ese préstamo está fuera de sueldo, pues sí tendrías que estar pagando impuestos sobre la renta. Por eso te comentaba que a veces la literalidad de las disposiciones nos llevan a cometer algunos errores nosotros como expertos en contabilidad y expertos en impuestos. Por eso es que aquí analizamos específicamente ese tipo de normas para poder estar trabajando de manera apegado a la legislación. ¿Ok? Ok, mañana continuamos con esto. Después del arrendamiento vamos a irnos a ya lo que es enajenación de bienes y hablamos de dos cosas, de tres cosas. Dijimos, el arrendamiento tiene que ser de bienes inmuebles, de bienes inmuebles. El subarrendamiento, ¿qué pasa con el subarrendamiento? El subarrendamiento no tiene derecho a la deducción opcional, porque esas son las deducciones opcionales. El subarrendador nada más va a poder deducir la renta que está pagando el subarrendador. Ese es el tercer punto que quería nada más ver para concluir esto de arrendamiento. Y mañana continuamos ya con el párrafo cuarto, digo, el capítulo cuarto, y seguimos viendo algunos capítulos, y luego ya nos vamos a ir al 152, el 150, para terminar con el cálculo anualizado. ¿Ok? Nada más hay que recordar, les pido por favor que vean 98 de la ley del impuesto sobre la renta y mañana lo comentamos. ¿Ok? Ok, contador. muy bien, buenas tardes. 98. Gracias, contador. Que estén bien, ¿eh? Buenas Gracias, tardes. contador. Igualmente, Hasta luego. buenas tardes. Buenas tardes. Tardes.